tromboembolismo. No, perdón, trombosis. ¿Bien? Porque muchos son factores de riesgo que vamos a explicar el día de hoy. Bien. Hoy día le quedan un minuto más. No, 2 minutos más. Si van a ir a los una vez, pues. Bien, yo creo que ya empezamos, ya esperamos 7 minutos, más que suficiente. Muy bien, listo. Vamos a empezar entonces el día de hoy con, yo diría, la primera clase que vamos a abordar en sí ya los síndromes clínicos, ¿no? O sea, aquellos problemas de salud o conjunto de signos o síntomas que van a ser ustedes muy frecuentemente en la práctica médica y que, digamos, es su primera introducción a lo que ustedes van a esperar evaluar en un paciente cuando tengan la primera vez. Y para esta clase, como en todas las clases de fisiología, en fisiopatología es muy importante la fisiología, pero en específico en porque aquí, habiendo aprendido fisio, voy a entender qué cosas yo espero como respuesta del cuerpo ante la circunstancia patológica. Entonces, para eso vamos a hacer primero un breve recordario de cada parte. Yo sé que Morfo ha pasado hace tiempo. Seguramente luego de tantas vacaciones y tantas cosas que deben haber pasado en sus vacaciones, ya deben haber borrado cassette. Pero espero que algo todavía quede. Yo sé que de todas maneras, después de lo que vamos a hablar hoy día, seguramente, mira, eso es. Entonces, para eso es importante que me hagan caso. Como siempre, para los que no han estado en las clases o los que no me conocen, yo creo que la mayoría ya han venido. Ya hablamos de las normas de convivencia. A los que han sido mis alumnos de Morfo 4, yo no tengo ni que repetirlas porque han tenido la desgracia de tenerme todo el ciclo. Así que ya saben las normas de convivencia. Nada de andar revisando WhatsApp, de andar viendo videos, con celulares, por favor, chicos. Ya les dije otra vez, si les parezco muy aburrido, no hay problema, yo no me molesto, salgan y regresan a la hora de la asistencia. No me molesto, pero eso sí, por favor, no me distraigan. ¿Ya? Muy bien. Listo. Vamos a empezar entonces el día de hoy y vamos a hablar un poco acerca de los edemas y los derrames. ¿Ya? Y los edemas, para empezar, es la acumulación de líquido en los tejidos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una acumulación de agua o de un líquido fuera en un compartimento en exceso, en este caso en el intersticio, ¿no? Que básicamente es un edema, tenemos un edema, ¿no? La edema habitualmente suele ser intersticial, o sea, la acumulación suele ser de líquido en el compartimento intersticial. Sin embargo, yo puedo tener edema de otros compartimentos. Por ejemplo, puedo tener edema celular, o sea, tengo exceso de cantidad de agua en el interior del citoplasma que provoca una hinchazón de la célula. Entonces, puedo tener edema celular, como puedo tener edema intersticial. ¿Cuál es el edema que habitualmente yo veo en las enfermedades? El edema intersticial. Ese que cuando yo aplasto la pierna de una persona, por ejemplo, me doy cuenta que el dedo se queda la huella durante más de 3 segundos, ya ese edema es intersticial, porque yo tengo un exceso de cantidad de agua en el intersticio, en este caso del tejido celular subcutáneo. Pero de la misma forma yo puedo tener una acumulación de líquido en los llamados terceros espacios. ¿Se acuerdan cuáles eran los terceros espacios? Nosotros tenemos ¿cuántos compartimentos? 2, ¿cierto? El intra y el extracelular, ¿ok? Entonces, el extracelular a su vez se divide en sus 2 compartimentos, que ¿cuáles son? Morfo 4. A ver.
intersticio y el plasma. Muy bien. Entonces yo tengo dos compartimentos, intra y extracelular, pero tengo un tercer compartimento al cual yo llamo tercer espacio. Y ese tercer espacio, tercer compartimento, ¿cuáles son? Las cavidades pleurales, sinoviales, ¿qué más? Peritoneales, pericárdicas, ¿no? El líquido que hay en el interior por ejemplo, del tubo digestivo, todos ellos son tercer espacio. Tienen agua normalmente, llegamos a tener aproximadamente una cantidad de más o menos medio litro a 1 litro aproximadamente por día de producción, una cantidad muy poco significativa, pero igual es importante. Entonces, cuando yo tengo una acumulación de agua patológica en estos compartimentos, sobre todo las cavidades como pericardio, pleura o peritoneo, entonces a eso se le llama derrame. Yo tengo una cantidad de líquido excesiva en el tercer espacio. Eso es un derrame. Entonces, esos derrames pueden pertenecer a diferentes causas o índoles. Ya vamos a verlo a lo largo de la clase y también cuando lleguemos al segmento de neumología, ¿ya? O con su profesor. Y a su vez, estos derrames pueden ser de dos tipos: inflamatorio y no inflamatorio. Inflamatorio es cuando la causa principal de la acumulación de líquido es porque yo tengo que hay un aumento de la permeabilidad de los capilares. O sea, los capilares han aumentado la capacidad de cosas que pueden salir a través de ese capilar y se acumulan en esa cavidad. Y no inflamatorio, lo vamos a llamar nosotros trasudado, cuando tenemos una alteración de las presiones hidrostáticas o coloidosmóticas. Ay, doctor, ya me perdí. No te preocupes, para eso tengo un gráfico para que lo revisemos. Tranquilo, no convulsiones. Entonces, para eso vamos a hablar un poquito acerca de esto que ya hemos hablado un poquito en Morfo 4, pero que lo vamos a recordar otra vuelta en caso nuestros cerebros hayan borrado totalmente nuestra información. Bien, entonces, a ver, ustedes recuerdan que el agua se caracteriza por moverse de un lado o a otro. Se mueve de un compartimento A a un compartimento B. ¿Y de qué depende el movimiento del agua? Uno, la gradiente de concentración. El agua se mueve donde hay menor a mayor concentración, ¿no? Entonces ahí se suele mover. Y además el agua también está dominada por fuerzas físicas. Y esas fuerzas físicas se le llaman las leyes de Starling. ¿Y qué establecía las leyes de Starling? Decía que en un compartimento A, como el capilar, y un compartimento B, como el intersticio, que es lo que está de blanco, ¿no? Yo tengo agua en ambos compartimentos, porque yo no tengo ausencia de agua en mi cuerpo. Siempre, en todos los compartimentos hay agua, siempre. El porcentaje es distinto, pero siempre hay agua. Por lo tanto, el agua de afuera, como el agua de adentro, está ejerciendo fuerzas físicas. Y esas fuerzas físicas son básicamente dos, que son, ¿qué cosa? Presión hidrostática y presión oncótica o coloidosmótica, lo mismo, ¿no? Sin embargo, en realidad, si uno recuerda un poquito más, Morfo 4, hay dos variables más en la ecuación de Starling, ¿se acuerdan? La que decía Q es igual a la gradiente de hidrostática menos K por el coeficiente de refracción por la diferencia entre las presiones coloidosmóticas. ¿Qué era K? ¿Se acuerdan? K era el coeficiente de permeabilidad del capilar, ¿ya? K es importante porque habla de qué tan permeable es el capilar. ¿Por qué, doctor? Te doy un ejemplo. Es lo mismo un capilar de la barrera hematoencefálica a un capilar del sinusoide hepático. ¿Cómo es el sinusoide hepático? Todo hueco, ¿cierto? Sí. Huecos grandes que permiten la salida de grandes cantidades de proteínas y de moléculas. ¿Cómo es el capilar de la barrera hematoencefálica? ¿Es igual? No, tiene uniones estrechas pegadas, pericitos alrededor, astrocitos alrededor, de tal manera que casi nada se le escapa. Acá, entonces la permeabilidad es muy diferente entre órganos, por eso es importante la variable K, es la variable de la permeabilidad. Pero para fines prácticos vamos a hablar de las dos principales, que son la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. La presión hidrostática es la presión que ejerce las moléculas de agua sobre las paredes del compartimento en el que se encuentra contenido.
Entonces, por ejemplo, yo tengo al agua en el interior de este capilar y en el interior de ese capilar el agua está ejerciendo fuerza sobre las paredes de ese capilar, el interior del capilar. Pregunta, ¿la presión hidrostática del agua en el interior del capilar qué favorece? ¿La salida o la entrada del agua? La salida. Si yo tengo agua también en el intersticio, entonces esa presión también hay presión hidrostática en el intersticio, ¿correcto? Pregunta, ¿qué favorece la presión hidrostática del intersticio? ¿La entrada o la salida del agua al capilar? La entrada. La entrada, correcto, muy bien. Entonces, doctor, si yo tengo siempre presión hidrostática acá como acá, significa que una con otra se neutralizan, ¿no? Bien, vamos a ver. Hay también presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica es al revés de la presión hidrostática. Si la presión hidrostática empuja al agua hacia afuera de su compartimento, la presión coloidosmótica más bien mantiene al agua adentro del compartimento donde se trae, o sea, la trae hacia el compartimento. Por lo tanto, la presión coloidosmótica del capilar favorece la entrada o la salida del agua. La entrada, de que se retenga, ¿no? Y la presión coloidosmótica del intersticio, ¿la entrada o la salida al capilar? La salida del capilar, ¿no? La salida del capilar. Muy bien. Muy bien. Listo, entonces, ¿por qué es importante recordarlo? Porque nosotros debemos recordar esto para entender la fisiopatología del edema. Ok. Lo siguiente que yo tengo, doctor, una consulta. Tú dijiste que la permeabilidad del capilar es distinto en cada capilar, ¿cierto? O sea, ¿eso quiere decir que puede escaparse el capilar proteínas? Sí, sí se pueden escapar. ¿Es normal que se escapen en gran cantidad? No, porque el capilar no es muy permeable a la proteína, pero sí puede dejar escapar una cantidad de proteínas. Doctor, si de todas maneras siempre se llega a escapar las proteínas, aunque sea un poquito de proteínas al intersticio, ¿no puede llegar en algún momento en mis 89 años que yo viva que voy a acumular demasiadas proteínas en el intersticio? ¿Podría llegar o no podría llegar? Sí, sí podría llegar. ¿Y quién evita eso? ¿Quién evita que el exceso de proteínas, por más que sea poquito al día que se me escape, no se me acumule tanto y la presión oncótica del intersticio no aumente demasiado? El ganglio, bueno, aparte más que los ganglios, las vías linfáticas, ¿no? Los vasos linfáticos. Entonces los vasos linfáticos lo que hacen, muchachos, es uno, reabsorber el agua excesiva de la presión hidrostática, y dos, reabsorber las proteínas que se puedan estar acumulando en el intestino. Entonces, de esa forma, yo siempre tengo dos cosas. Uno, una presión hidrostática que tiende a ser mayor en el capilar y menor en el intersticio, y una presión coloidosmótica que tiende a ser mayor en el capilar y menor en el intersticio, ¿no? ¿Por qué? Gracias a que el linfático siempre está barriendo ese exceso de agua y también barre el exceso de proteínas, ¿ok? Muy bien, entonces, entendido esto, yo tengo entonces que el edema puede ser de tres tipos, puede ser exudativo, transudativo u obstructivo. Exudativo es cuando en las leyes de Starling yo altero la variable K. ¿Qué hora es la variable K? El coeficiente de permeabilidad del capilar. Doctor, ¿yo puedo alterar el coeficiente de permeabilidad del capilar? Por supuesto. Hemos visto la segunda o la tercera clase, y la segunda, hemos hablado de lo que pasa en la inflamación. ¿Qué pasa en la inflamación? Exacto, doctor. Los vasos se vuelven más permeables, las uniones se vuelven menos estrechas. ¿Para qué? Para permitir la salida de células, de leucocitos, de neutrófilos, de basófilos, etcétera, ¿cierto? Entonces, ese aumento de permeabilidad va consigo a la par de salida de agua y también de salida de proteínas. Por eso el edema inflamatorio es edema. Pregunta, cuando tú te golpeas, ¿te has dado cuenta que no solo te duele y se pone rojo, sino no se hincha también? Ya, eso es un edema localizado. ¿Y por qué se ha producido? Por inflamación. ¿Por qué se ha producido la inflamación? Por un exudado. Ha habido un aumento de la permeabilidad del capilar a nivel local, solo a nivel de ese lugar. Muy bien, y la transsudación es porque las alteraciones se dan a nivel de las dos principales fuerzas de la ley de Starling, que son o la presión oncótica o la presión hidrostática.
Y el obstructivo, finalmente, es cuando yo tengo una obstrucción de los ganglios linfáticos, que no permite la adecuada reentrada del exceso de agua o exceso de proteínas en el intersticio. Muy bien. Entonces, el edema se puede clasificar en 4 etiologías. La primera etiología, y probablemente una de las más frecuentes, es el aumento de la permeabilidad capilar. Ya les dije, aquí lo que sucede es que el capilar, por cuestiones usualmente inflamatorias, aumenta la permeabilidad, como haciendo que las células hagan diaperesis, es decir, puedan salir a través del capilar, aumentando el espacio entre endotelio, célula endotelial y célula endotelial. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿quién tenemos? A la inflamación, las reacciones alérgicas, por ejemplo, esos sabones que les salen cuando algo les cae alérgico, ¿no? Por ejemplo, son alérgicos, no sé, a los mariscos, comes marisco y no te salen unas ronchas rojas y se hincha la manito, ya, eso es un edema localizado, eso es un edema inflamatorio. ¿Qué más? Enfermedades malignas, como por ejemplo la citis, el derrame pleural, ¿no? Los cánceres son capaces de inducir inflamación, ¿se acuerdan? Hemos visto en la clase anterior que son capaces de producir interleuquinas inflamatorias. Muy bien, lesiones, miren, las quemaduras, los tejidos provocan edema, por eso es que provocan inflamación y diapedesis, por eso es que han visto al gran quemado cómo está la carita totalmente hinchada, a veces hasta deformada de tanto edema localizado. Muy bien. El segundo es el aumento de la presión hidrostática. Aquí yo no tengo un cambio en la permeabilidad capilar, la permeabilidad está igual que siempre debe de estar. El problema, ¿cuál es aquí? Que yo tengo un exceso de presión hidrostática capilar. La presión hidrostática capilar, ¿qué favorece? ¿La entrada o la salida del agua? La salida. Entonces el agua comienza a salir en exceso en el intersticio porque la presión hidrostática del interior del capilar está muy alta. ¿Quiénes lo producen? Generalmente las enfermedades de los órganos que controlan el agua, la presión y la tonicidad. ¿Cuáles son los dos órganos que controlan el agua, la presión y la tonicidad? El corazón y el riñón. Muy bien, entonces las enfermedades renales y cardiovasculares suelen producir edema por aumento de presión hidrostática. Ahí está la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la retención de sodio, el embarazo, ¿no? Etcétera. ¿Qué otra cosa puede producir un exceso de presión hidrostática? Bueno, pero ese es en el capilar pequeño. Y doctor, ¿yo puedo ejercer una presión hidrostática aumentada, localizada, no en todo el cuerpo, sino localizada en algún punto? Sí. Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando tienes una trombosis, a propósito de el tema que van a ver ahora en la semana. La trombosis venosa profunda, ¿qué es lo que provoca? Que la vena se obstruya. Como la vena se obstruye, el flujo de la vena no es adecuado o se para. Y al pararse, el agua no termina de fluir. Al no fluir, la presión adentro de la vena aumenta. Esa vena aumenta sus presiones a las venas más chiquititas, a los capilares venosos y finalmente a todo el tejido. ¿Por qué se hincha la pierna en una trombosis venosa profunda? Porque todas las venas y los capilares venosos están aumentados en presión hidrostática. Por lo tanto, el agua se escapa. Pensé que en la vena debería ser al revés, porque en la vena la presión hidrostática más bien es baja. ¿Por qué? Porque absorbe el agua para que regrese al corazón. Pero en la trombosis venosa profunda, ¿qué es lo que pasa? Está obstruida y toda la obstrucción que hace que el agua no pase, la presión se pasa a las venas más chiquititas y el agua comienza a salir. Muy bien, siguiente. Muy bien. Luego viene la menor resistencia arteriolar, por ejemplo, sensibilidad a fármacos, ¿no? Muy bien. Fármacos que pueden alterar el tono del vaso sanguíneo. Y la presión coloidosmótica. Aquí es, a ver, si yo quiero hacer que el agua se escape al intersticio, ¿qué debo de hacer? ¿Aumentar o disminuir la presión coloidosmótica del capilar? Disminuirla. ¿Por qué? Porque la presión coloidosmótica es la que mantiene el agua adentro del vaso. Si yo disminuyo la presión coloidosmótica del capilar, estoy haciendo que menos fuerzas retengan al agua dentro del vaso y por lo tanto el agua se escapa más al intersticio, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a producir sobre todo disminución de presión oncótica? Todos aquellos enfermedades que disminuyan las proteínas plasmáticas del
del cuerpo. ¿Quién es el principal productor de proteínas plasmáticas en el cuerpo? ¿Quién es? El hígado. Por eso las hepatopatías crónicas, o sea, por ejemplo, la cirrosis, provoca edema por disminución de presión oncótica. El paciente tiene hipoalbuminemia porque el hígado no produce albúmina, está en insuficiencia, y por lo tanto, si tú tienes albúmina baja, que es la principal proteína plasmática y la principal productora de la presión oncótica en el capilar, entonces automáticamente edema. Por eso el cirrótico está edematizado también, por presión oncótica disminuida. ¿Quién más? Vamos a suponer otra, por ejemplo, que mi riñón se vuelva loco y comienza a perder proteínas. Cuando la barrera glomerular no permite la salida de nada de proteínas, si yo altero la barrera glomerular, pierdo proteínas y entonces también disminuyo presión oncótica. Eso lo vamos a ver mucho mejor cuando vean la parte de renal. Muy bien. Y finalmente la otra es la obstrucción linfática. Yo tengo una obstrucción linfática, no recoge adecuadamente las proteínas ni el exceso de agua y por lo tanto también puedo tener edemas. ¿Quiénes lo producen? Sobre todo las obstrucciones de índole maligna. ¿Por qué? Porque los cánceres suelen ir a metástasis a través de los ganglios y en ese porvenir pueden obstruir una vía linfática, por lo tanto producir edema. Entonces, el edema, por lo tanto, puede ser por múltiples causas. Entonces ustedes cuando tienen un edema tienen siempre que tratar de evaluar la causa. Diagnosticar edema lo puede hacer cualquiera. Los vigilantes de la almenaria que trabajan años de lejos nomás saben decir que tiene edema el paciente, no necesitan haber pasado por 7 años de medicina. Entonces la chamba del médico, ¿cuál es? Es averiguar el porqué. Diagnosticar edema lo puede hacer cualquiera, el porqué es otra cosa. Muy bien, entonces, listo. Por ejemplo, acá tenemos dos causas principales, ¿no? En este caso tenemos la insuficiencia cardíaca. En este caso, la insuficiencia cardíaca produce un aumento de presión hidrostática en el capilar, hemos dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón no puede bombear adecuadamente la sangre, el agua de la sangre se comienza a retener porque no la puede bombear adecuadamente y eso aumenta la presión hidrostática. Otras causas de edema, por ejemplo, tenemos a la malnutrición y la menor síntesis hepática, o sea, la cirrosis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es básicamente ese edema. ¿Por aumento de presión hidrostática? No, por disminución de presión oncótica. Muy bien, por disminución de presión oncótica. Correcto. Y si yo tengo cuando yo tengo un paciente que tiene edemas más derrames, eso se llama anasarca. Una vez en la guardia, yo hago guardia usualmente los martes, ¿no? Me voy a la guardia y me tengo que ir a hacer guardia con un residente que le tocó la mala suerte de hacer la guardia conmigo y me dije, el paciente está en anasarca, doctor, porque tiene edemas hasta los miembros inferiores y no tenía nada de agua del pulmón, ni en serosas, ni en asitis, ni en pericardio. No daba ganas de volverlo otra vez a la escuela de medicina, porque a estas alturas que llegas al hospital y no sabes que anasarca es edemas más serositis, entonces ya pues estás perdido. Entonces acuérdense para toda la vida, para que no les pase otra vez, y al igual que mi residente no lo castigue sin dormir durante 3 horas, ¿ya? Entonces, igual, ¿ya? Anasarca es cuando uno tiene edemas y compromiso de cirrosis, o sea, tienes derrames. Por ejemplo, ¿cuándo es anasarca? Un paciente que viene con edemas abundantes y viene con derrame pleural. Ese paciente está en anasarca, tiene compromiso de los dos, del tercer espacio y del intersticio. Eso es anasarca. ¿Ya? Muy bien. Listo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de compromiso de serosas. ¿Cuál es? Es un derrame pericárdico. El derrame pericárdico suele ser más frecuentemente por aumento de permeabilidad. Por eso habitualmente cuando uno tiene un derrame de pericardio hay que pensar o en un cáncer o en una infección que está oculta. En el Perú, aunque no lo crean, la tuberculosis pericárdica es a veces causa de derrame pericárdico. Otra causa de derrame pericárdico, el hemopericardio. Paciente varón de 57 años, está saliendo del hospital de Almenara, sale por la avenida de Cangallo y se encuentra con un amigo del ajeno. No le quiere dar su celular, baja objeto punzocortante en el tórax y justo le agarra una arteria frenopericárdica.
Entonces, esa arteria sangra en el interior y ahí tienes un embolicado, ¿no? Muy bien, otra causa de derrame, un hidrotórax, ¿no? Un exceso de agua en el tórax. ¿Cómo se tiene que ver el tórax en una placa? Así, miren, totalmente negrito. ¿Por qué? Porque el aire no capta los rayos X. Entonces, tú tienes que ver todo esto negrito. ¿Qué pasa en este? Mira, ¿ves? ¿Ves acá? No se ve esta parte inferior. Mira, peor acá a este lado. Nada, ya no se le ve nada ya. ¿No? ¿Por qué no se le ve? ¿No tiene pulmón? No, es que toda la cavidad está llena de agua. Doctor, ¿y por qué se ve blanco? Porque el agua sí capta los rayos X. Por eso sí se ve blanco. Entonces, así se ve blanco así y acá es peor, ¿no? Todo completo. Cuando uno tiene un derrame de un solo lado, puede ser desde infecciones, ¿no? Puede ser un cáncer, etc. Cuando uno tiene de los dos lados, ahí sí hay que pensar más en un problema de aumento de presión hidrostática, ¿no? Corazón, riñón, etc. Pero eso lo vamos a ver tranquilos cuando hagamos neumología. Otro, miren, el hidroperitoneo. Yo le dije terceras cavidades. ¿Cuáles son terceros espacios? El peritoneo, ¿no? La cavidad peritoneal. Muy bien. ¿Eso cómo se llama, doctor, el derrame peritoneal? ¿Se llama derrame peritoneal? No, se llama ascitis. Ese tiene su propio nombre. Se llama ascitis. Cuando yo tengo un exceso de agua en el interior de la cavidad peritoneal, se llama ascitis. Miren cómo puede llegar a ser la ascitis. ¿Saben cuánto hemos llegado nosotros a drenar a veces en un paciente con cirrosis? Porque esto pasa a veces con un paciente con cirrosis. Hasta 8 litros. Imagina tener 8 litros en el pobre peritoneo. Imagínense. Así es, pues así llegan, chicos. Que vean. Y este es un edema ya a veces fatal, que es el litros fetal, ¿no? Tienes un edema de todo el intersticio, de todo el feto, ¿no? Que puede ser debido a problemas congénitos renales, etc., ¿no? El litros fetales. Y esto es lo que produce el edema. El edema produce algo, el edema que se llama el edema con Godet positivo o fovea positivo. ¿Qué cosa es el edema con fovea positivo? Yo agarro y busco zonas, primero declives. El edema siempre se evalúa en zonas declives. O sea, por ejemplo, alguna vez me pasó, doctor, vamos a la guardia, otra vuelta. Doctor Álvaro, doctor, ¿qué pasa? El paciente está congestionado. No, perdón, ¿cómo se llama? Está con insuficiencia respiratoria, pero no tiene edema, doctor. Un paciente que tenía 30 días hospitalizado, o sea, por lo tanto, echado en su cama. Entonces, le examina las piernas el residente, no hay edemas, doctor, no es por agua, no hay edemas. Yo le digo, oye, hijo mío, si está 30 días echado el paciente, ¿de dónde va a acumularte por gravedad? ¿Dónde se va a ir? ¿A las piernas? No. ¿Dónde se va el edema? ¿Dónde se va el agua? A las zonas declives. Si un paciente está semisentado o echado, ¿dónde se va a ir el agua? Acá, en la región sacra. Por eso ven, por eso el edema se evalúa en las zonas declives. ¿Por qué tendemos a evaluar en las piernas? Porque cuando un paciente viene a consulta, ¿ha venido caminando o no? Entonces, cuando ha venido caminando, sus zonas declives han sido la pierna. Pero si yo evalúo a un hospitalizado que tiene 30 días en una cama, postrado, ¿crees que va a acumular en la pierna? Si tú lo ves en la pierna, significa que acá peor. Ya casi debe haber pues toda una bolsa entera. Entonces, por eso, pues, ¿no? Entonces, los edemas siempre se evalúan en las zonas declives. Y segundo punto, siempre se evalúan en superficies duras. ¿Ya? Eso quiere decir que evaluamos siempre en superficies en las cuales haya un hueso de por medio. Por eso en la pierna, ¿dónde se evalúa? ¿Dónde está la cara más dura del hueso en la pierna? Anato, ¿ah? ¿Es morfo 4? No, morfo 2 creo. No, morfo 1 creo. 3, bueno, ya cualquiera de las morfos, son muchas. ¿Ah? ¿Dónde? ¿El periné? No. ¿Ah? ¿Dónde? ¿En el fémur? ¿Dónde está el... A ver, ¿qué lado de la pierna solo palpas hueso? ¿En el muslo? ¿En el muslo palpas hueso? No creo, a menos que no tengas músculos. ¿Dónde aquí? Chicos, ustedes ya son estudiantes de medicina. No aquí, no allí, no allá. No, ¿dónde? En la cara interna o desnuda de la... ¿Qué hueso? ¿Qué hueso? ¿De qué? De la tibia. Muy bien, doctora. Ahí se evalúan los edemas. ¿Por qué? Porque si tú los evalúas en una zona donde hay músculo, tú vas a decir, uy, está hinchado. No, estás palpando músculo, hijo, estás palpando músculo. Entonces, aquí se evalúa, acá, ¿no? En la cara interna de la tibia. Ahí se evalúa.
Entonces, en la cara interna de la tibia hay muy poca cantidad habitualmente de tejido celular subcutáneo. Cuando se llena de agua, tú puedes ver clarito que esto pasa. Entonces, se llama el signo de Fovea o Godet positivo. Ustedes lleven semiología, ahí les voy a preguntar. No, bueno, ahí yo no les enseño eso, ¿no? Pero si de repente llegan a rotar nefro, porque ustedes rotan nefro también en la almenara, algunos, pero ahí sí no enseño yo, ¿no? Ahí van a ver que les van a enseñar que hay hasta 3 grados, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, es medir más o menos con el dedo cuántos centímetros segundo, ¿no? Muy bien, bueno, listo. Entonces miren, acá está la patogenia de los edemas, ¿ya? Esto es las diferentes enfermedades que lo pueden producir. En general, la mayoría de ellas provoca, ¿no?, lo que es un exceso de presión hidrostática intersticial. No vamos a hablar mucho del esquema, porque el esquema lo vamos a repetir ahorita cuando veamos la parte de hemodinámica, ¿ya? Y hay 2 tipos de edema. ¿Cuáles son los 2 tipos de edema? Los que dejan fovea y los que no dejan fovea. ¿Cuáles son los que dejan fovea, doctor? Estos, pues, que dejan esta huellita, esto que dura más de 3 segundos. Normalmente cuando tú presionas se puede quedar tu dedo, pero en menos de 3 segundos tiene que volver a la normalidad. Si se deja más de 3 segundos, así como si fuera un colchón de cojín de cera, eso es probablemente Godet positivo, o sea, edema. Entonces, hay 2 tipos de edema, con o sin fovea, o con Godet o sin Godet positivo. Doctor, ¿y por qué puede pasar eso? Ah, ya, mira, te doy un ejemplo. Yo te dije que habían 4 tipos de causas de edemas. Y en estos 4 tipos hay algo bien característico, pero sobre todo con uno de ellos. ¿Cuál? Con el aumento de la permeabilidad. Y en este de acá también. ¿Por qué? Aquí el problema es presión hidrostática aumentada, por lo tanto el agua sale, ¿cierto? Aquí el problema es no hay presión oncótica. No hay presión oncótica, por lo tanto el agua sale, ¿cierto? ¿Pero qué sale? Agua. ¿En la permeabilidad capilar cómo está? ¿Normal o está aumentada? En estos 2, ¿cómo está? ¿Aumentada o disminuida? Está normal. La permeabilidad está igual. El capilar sigue siendo igual, las mismas uniones estrechas. Aquí lo que ha variado son las fuerzas, nada más. No ha variado la permeabilidad. ¿Y por qué es importante la permeabilidad? Porque la permeabilidad permite que ya no solo se escape agua, que se escape ¿qué cosa? Células y proteínas. Muy bien. Entonces te pregunto, si yo palpo un compartimento que ya no solo tiene agua, sino tiene células y proteínas, ¿crees que va a ser igual la consistencia de ese espacio? No, porque la proteína, 1, es fría y 2, es dura. Entonces el edema que deja fovea y que es así blandito, es habitualmente estos 2. El edema por presión hidrostática y el edema por disminución de presión oncótica. Estos 2 de acá suelen ser edemas duros que no dejan fovea. Te doy un ejemplo. Tú agarras ahorita, te dan un golpe, te trompeas, ¿ya? Entonces ahí te peleas por tu peor es nada, ¿ya? Y te dejan un moretón ahí grande, todo hinchado. Si yo agarro, te presiono, ¿va a quedar fovea? No, es un edema duro que encima te duele, ¿cierto? Ya. ¿Por qué es un edema duro? Porque la permeabilidad capilar en el interior está localizadamente aumentada. Se han escapado proteínas y células. Por eso, por más que yo presione, lo voy a dejar Godet positivo. Entonces, ¿cuál es la diferenciación entre el edema con Godet y sin Godet positivo? La causa, pues, eso es. ¿Ves? Y que es lo mismo que están acá. Son básicamente 2 cosas. El linfedema, que es la obstrucción por ganglio linfático, y el mixedema, que es otra causa de edema localizado sin fovea, que son básicamente un edema por acumulación de una proteína especial que lo produce que lo regula la hormona tiroidea, ¿no? Que se llama mixedema. Eso lo vamos a ver más adelante, tranquilo, no se preocupen. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta aquí todo entendido? ¿Claro? ¿Sí? ¿Claro o no claro, muchachos? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Cuándo era fovea? ¿Cuándo era fovea? Fovea es cuando tiene problemas de o aumento de presión hidrostática o disminución de presión oncótica. ¿Ya? Es el blandito. El edema blandito es cuando solo hay agua nada más. El edema que no deja Godet, ¿no? O que no permite dejar Godet es el edema inflamatorio, por edema de permeabilidad o por obstrucción linfática. Muy bien. Seguimos. Vamos al shock.
A ver, chicos. Eso sí, por favor, ojo, pestaña y ceja, porque el shock es una emergencia, no una urgencia, es una emergencia. Si uno no detecta un shock y no le da tratamiento inmediatamente, y por lo tanto no, para eso tiene que determinar rápidamente la probabilidad de la causa, si uno no le da tratamiento, la siguiente paso, ¿cuál es el shock? Muerte. Exacto, la parada cardiorrespiratoria y finalmente la muerte. ¿Ok? Entonces, el paciente con shock que no le das tratamiento termina en parada cardiorrespiratoria y luego muerte. Entonces, por favor, escuchen la clase del día de hoy, porque de esto depende qué tan bien o mal los trates, si van por el almenara. Muy bien. Vamos ahora entonces a ver el shock. Primero que nada, el estado del shock, chicos, ustedes van a ver que habitualmente, cuando uno piensa en shock, ¿qué piensa? En hipotensión, ¿cierto? Shock me han enseñado habitualmente que es hipotensión. Ya, no, error. Shock no es hipotensión. El shock es el estado de hipoperfusión generalizada de todos los tejidos. No regional, no es un infarto. Un infarto, por ejemplo, es que no le dé perfusión a una parte del miocardio. Eso no es shock. Shock es que tú tengas una hipoperfusión de todos tus tejidos. Y de ende, ahí el más importante que se hipoperfunda, ¿quién es? ¿Quién te diferencia del mono, del delfín? ¿Quién? El cerebro, pues el cerebro. Sin él no vives. Entonces, por eso el estado de shock muchas veces provoca estado de confusión, porque el primero que detecta la baja perfusión es el cerebro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el estado de shock es un estado de hipoperfusión generalizada puede ser una disminución de volumen sanguíneo. Eso no está del todo correcto porque va a depender de la causa del shock. Quédense simplemente con un estado de hipoperfusión generalizada, que puede ser por diferentes causas, no solamente por pérdida de volumen, como vamos a ver ahorita. ¿Ya? Muy bien, y es una emergencia médica con alta mortalidad. Muy bien. Vamos a, para esto, hablar un poquito acerca de los mecanismos compensatorios. Y para eso, lo voy a preguntar a mis alumnos de Morfo 4, no mentira. A ver, entonces para eso necesitamos recordar Morfo 4. A ver, ustedes se recuerdan que en Morfo 4 hemos tocado tanto cardiovascular como renal y también la parte de control endocrino. Y ahí hemos visto diferentes hormonas que lo que hacen es mantener la perfusión de los órganos. Nosotros tenemos una serie de, sobre todo, 2 órganos que están estrictamente bajo la función de mantener la perfusión de los tejidos. Esa es su principal chamba. Entonces, esos son el riñón y el corazón, que a su vez están regulados por el cerebro y el sistema nervioso simpático. Vamos a ver ahora. Por algún motivo yo tengo ahora una disminución de, puedo tener o de presión o de volumen. Doctor, ¿no es lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lo mismo disminuir la presión que disminuir el volumen? ¿Ah? Entonces, para esto, a ver, cuando yo hablo de volumen plasmático, ¿a qué me estoy refiriendo? Al volumen de líquido en el interior de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Ese es el volumen plasmático o volumen efectivo. ¿Cuánto de volumen de líquido yo tengo en el interior de mis capilares y de mis arterias y de mis venas? Y presión, ¿es lo mismo? ¿Es la cantidad de líquido que yo tengo en el interior del capilar? No. ¿Cuál es la fórmula de la presión arterial? A ver, Morfo 4, ¿cuál es? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Ok, primera variable a tener en cuenta entonces de la presión arterial, la resistencia vascular periférica. ¿Y de qué depende la resistencia vascular periférica? A ver. ¿Cómo resistencia vascular periférica? Ahorita me desmayo. No, a ver. Resistencia vascular periférica, ¿de qué depende? No, tan uy, ahorita ya. Voy a empezar a preguntar a los de Morfo que yo conocí, ¿va? A ver, ¿de qué? ¿Cómo está? Del radio del vaso, chicos, la ley de Poiseuille, ya ves. ¿Por qué me pasé hablando no sé cuántas horas de cada una de las fórmulas? Ya está. Muy bien, acuérdense, la ley de Poiseuille. ¿Se acuerdan de la ley de Poiseuille? ¿Sí? La del radio, la cuarta por la viscosidad, ya. Todo eso que hemos hablado hasta el cansancio en Morfo 4, ¿ya?
Resistencia vascular periférica. Entonces, de todas las variables que definen a la resistencia vascular periférica, ¿se acuerdan la ley de Poisson? ¿Cuál es la más importante? No, ¿cuál? ¿Cuál de las variables de la ley de Poisson era la que aumentaba la cuarta potencia? El radio del vaso. Por eso el que más impacto tiene sobre la resistencia vascular periférica es el radio. ¿Cómo aumento la resistencia vascular periférica? ¿Disminuyendo o aumentando el radio? Disminuyendo. Cuando un vaso sanguíneo disminuye en radio y por lo tanto en circunferencia, la resistencia de la vascular periférica es mayor. Si yo vasodilato, entonces la resistencia vascular periférica es menor. Pregunta, según la fórmula de la presión arterial, si presión arterial es igual a resistencia vascular periférica por gasto cardíaco, pregunta, ¿la resistencia vascular periférica es directa o inversamente proporcional a la presión arterial? Es directa, ¿no? O sea, a mayor presión arterial, perdón, a mayor resistencia vascular periférica, mayor presión, ¿cierto? ¿O inversa? Inversa, ¿no? Directa, ya. Uy, matemática, los voy a mandar otra vez a matemáticas. Acuérdense, chicos, cuando el numerador está acá, es directamente proporcional. Cuando sube y multiplica, es inversamente proporcional. En español, ¿qué significa? Significa que si yo aumento la resistencia vascular periférica, aumento la presión arterial. De la misma forma, si yo aumento gasto cardíaco, aumento la presión arterial. Muy bien. ¿Por qué les digo? ¿Por qué? Porque de esa manera se maneja el cuerpo para aumentar la presión. Muy bien. Listo. ¿Y el gasto cardíaco a qué es igual? Ya. Otra fórmula fácil, por favor. Frecuencia cardíaca sobre el volumen sistólico. Volumen sistólico por latido por minuto o frecuencia cardíaca. Entonces, el gasto cardíaco depende de dos cosas. Depende de el latido cardíaco, o sea, la frecuencia con la que se contrae el corazón, y el otro, el volumen sistólico o volumen minuto. ¿Y el volumen minuto de qué depende? De cuánta sangre tengo en el vaso sanguíneo. Por lo tanto, entonces, indirectamente la presión arterial depende básicamente de tres cosas: cómo está el tono de los vasos, la frecuencia de mi corazón, y tres, el volumen en el interior del compartimento vascular. Por lo tanto, entonces, miren, ¿qué es lo que dosa mi cuerpo, chicos? Mi cuerpo básicamente dosa dos cosas: o volumen o presión arterial por completo. ¿Ya? Es bien importante. Repito otra vez, el volumen o la presión arterial son captadas por mi sistema vascular. Y doctor, ¿quién sensa esa presión arterial? ¿Dónde mi cuerpo se da cuenta que la presión está bien o está mal? Para eso tú tienes algo que se llama varoreceptores. Y esos varoreceptores hay de dos tipos: los varoreceptores de baja presión y de alta presión. Los de baja presión, muchachos, dosan básicamente volumen, mientras que los de alta presión dosan la presión arterial. ¿Me entienden? ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde están? A ver, ¿quién me da un ejemplo de los varoreceptores de alta presión? ¿Dónde están? El seno carotidio y... el aórtico, pues el aórtico. ¿Y dónde están los varoreceptores de baja presión, los que dosan volumen? En las aurículas y en la arteria pulmonar. Ahí están los de baja presión. ¿Ya? ¿Están entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Entonces, esos receptores que están acá dosan la presión y dosan el volumen. Los de alta presión dosan la presión arterial y los de baja presión dosan el volumen. Muy bien, ahora sí, vamos al ejemplo. Paciente de 25 años, ¿no? Agarra y tiene un accidente de tránsito con una pérdida de volumen de 1.5 litros de sangre. De los 3.5 litros o 4 litros de sangre que puede llegar a tener, 1,5 litros de sangre pierde. Entonces, ¿qué se le baja? La presión arterial y el volumen también efectivo.
¿Qué es lo primero que encuentra la presión arterial? Bueno, pues él manda el vaso sanguíneo, en la arteria, ya sea la carótida como la aorta, manda la señal de que la presión es menor ¿a dónde? Al vasoreceptor. Ese vasoreceptor se va ahora a una parte del sistema cardiovascular, en específico el bulbo raquídeo, que se llama el centro de plenitud vascular. Porque este vasoreceptor tiene que mandar la información por algún lado. ¿Quién es el que interpreta la información? El sistema nervioso central. Entonces, en el bulbo raquídeo tengo algo que se llama el centro de plenitud vascular, en el bulbo raquídeo, que le manda esa información al bulbo raquídeo. ¿Qué hace el bulbo raquídeo? Bueno, hace varias cosas. Uno, va y... Espérense, y por la pérdida de volumen, miren, perdón, vamos a la pérdida de volumen, mandan los receptores al receptor de baja presión, y también a su vez esa pérdida de volumen manda ese censo de disminución de volumen ¿a quién? Al riñón, para que sintetice una sustancia que se llama renina. Vamos a ver qué hacen estos vasoreceptores y bajorreceptores. Ambos se van ¿a dónde? Se van al centro de plenitud vascular. Y el centro de plenitud vascular hace lo siguiente. Todavía esto todavía olvídenlo. Ya, el centro de plenitud vascular se va al hipotálamo. Y el hipotálamo le manda señales al hipotálamo. Y en el hipotálamo se va a su vez a dos cosas. Uno al núcleo lateral y otro al núcleo supraórtico paraventricular. ¿Qué hacía el núcleo supraórtico paraventricular? A ver, ¿quién se acuerda qué hacía eso en el endocrino? ¿Qué sintetizaba? La hormona antidiurética. Muy bien. ¿Y qué hacía el núcleo lateral del hipotálamo? La sed. Era el centro de la sed. Entonces, al núcleo lateral le dice haz que la persona tome más agua. ¿Por qué? Porque le falta volumen. Y como me falta volumen, yo tomo más agua. Me da ganas de tomar agua. Me voy además al núcleo supraóptico paraventricular y creo hormona antidiurética, que esta se almacena en la neurohipófisis y la neurohipófisis lo libera, ¿no? Entonces la hormona antidiurética es liberada por la neurohipófisis. Listo. Además, el centro de plenitud vascular, que está encontrando que hay baja cantidad de presión y de volumen, al primero que estimula hacia el primer chismoso. ¿Quién es el primer chismoso? El sistema nervioso simpático, que es el primero el llamado en mantener las presiones y los volúmenes. Entonces, el sistema nervioso simpático va y estimula a la médula suprarrenal. ¿Y la médula suprarrenal qué produce? ¿Qué produce la médula suprarrenal? La adrenalina o la epinefrina, que es lo mismo. Produce también norepinefrina y noradrenalina, pero sobre todo produce epinefrina o adrenalina. La principal catecolamina que produce es la epinefrina. Muy bien. Y esa adrenalina, miren ustedes, es sintetizada por la glándula suprarrenal. Pero ese sistema nervioso simpático, no conforme con ello, ahora se va ¿a dónde? También al riñón. Y al riñón, ese sistema nervioso simpático le dice sintetiza más angiotensina 2, que había sido sintetizada previamente gracias a la renina, ¿no? Muy bien. ¿Qué más hace el sistema nervioso simpático? Miren, sintetiza su propio neurotransmisor. ¿Quién es el neurotransmisor por excelencia del sistema nervioso simpático? La norepinefrina o la noradrenalina, ¿no? Lo mismo es. ¿Y qué hace la noradrenalina? La noradrenalina hace varias cosas, ¿no? Bien, vamos a ver para empezar. Antes de hablar de noradrenalina, vamos a ver qué hacía la angiotensina 2, que era sintetizada gracias a la renina. ¿Qué hacía la angiotensina 2? A ver, ¿se acuerdan? Aparte de provocar, ¿cómo se llama? Producción de aldosterona. ¿Qué es lo que hace? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Nefro. ¿Qué es lo que hace directamente en la nefrona, la angiotensina 2? Miren, ahí dice. Aumenta la reabsorción de agua y sodio, ¿en dónde? En el túbulo contorneado proximal. ¿Y dónde? Y en el asa de Henle. O sea, ella, la angiotensina 2, hace que tú reabsorbas en el riñón más agua y sodio. ¿Por qué? Porque ¿qué me falta? Volumen. Entonces, ¿qué quiere la angiotensina 2? Que tú orines menos para que no pierdas ese volumen que te está faltando. ¿Ya?
Siguiente, la aldosterona, porque la angiotensina 2 favorece la síntesis de aldosterona, ¿cierto? Ya. ¿Y qué hace la aldosterona? ¿Dónde reabsorbe agua y sodio? ¿En toda la nefrona también? No, ¿dónde? En el túbulo distal, ¿ves? O sea, ya tengo 3 segmentos, proximal, asa de Henle y distal, ¿no? Muy bien, pero también la hormona antidiurética, ¿qué hacía la antidiurética? ¿Qué reabsorbe? Agua y sodio, ¿no? No, agua nomás sola. ¿Qué produce? ¿Reabsorción de agua dónde? ¿En toda la nefrona? No, ¿dónde? En el colector, en el túbulo colector. Ahí es donde reabsorbe la hormona antidiurética. Por lo tanto, mira, gracias a estas 3 hormonas, yo reabsorbí agua y sodio, pero sobre todo agua, en el proximal, en Henle, en distal y en el colector. ¿No? ¿Sí? Miren, ¿dónde he producido toda la reabsorción de agua? Ya está. ¿Qué más hace la noradrenalina? La noradrenalina, por su propia cuenta, aparte de la angiotensina, ella sola es capaz de inducir en el túbulo proximal y en el asa de Henle mayor reabsorción de agua y sodio. ¿Qué están buscando estos 2 sistemas a la par? Que tú orines menos y por tanto pierdas menos agua para que no pierdas agua. No es que te falte, ellos interpretan que te falta volemia, por lo tanto, si tú tienes poca volemia, lo único que quieres es orinar más. Si yo me falta volumen, orino menos. Siguiente. La noradrenalina es un potencial vasoconstrictor que provoca en las arterias y las vénulas la vasoconstricción. Y eso trae consigo varias consecuencias. La primera es, bueno, ¿y qué más hace en el corazón? En el corazón, ¿qué hace la noradrenalina? Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿y qué más? Y la contractibilidad del corazón. ¿Cómo lo hace? Porque aumenta la cantidad de calcio en el interior de cada sarcómero. Por eso es que hace que no solamente se contrae más rápido, sino se contrae más fuerte, porque cada actina con miosina está unida durante más tiempo. ¿Ya? Entonces, mira, aumenta la contractibilidad cardíaca. Yo reabsorbo un montón de agua y encima hago vasoconstricción. Pregunta, ¿cuáles eran las variables de la presión arterial? Dijimos eran 3. Bueno, 2, pero una de ellas se divide en 3, en 2. ¿Cuáles eran las 3? La resistencia vascular periférica, muy bien, el gasto cardíaco y el volumen sistólico. Pregunta, ¿con estas 3 acciones yo he aumentado la presión arterial, sí o no? Sí. ¿Con ella, con qué variable he actuado? ¿En cuál de las variables de la presión? La vasoconstricción. ¿Cuál de las variables interviene de la presión arterial? La resistencia vascular periférica. Con la frecuencia cardíaca, ¿qué aumenté? Bueno, ya dije, pues, ¿qué cosa? La frecuencia cardíaca, latido minuto. Y con todo esto, ¿qué cosa he hecho? El volumen minuto, porque yo me estoy quedando con más volumen de agua en la sangre, en los vasos sanguíneos. ¿Ven? Entonces, todo esto, ¿por qué pasa? ¿Qué es lo que intenta? Mantener la presión arterial. Entonces, miren, todo esto provoca aumento de la absorción de agua y la vasoconstricción y el aumento de volumen plasmático. La vasoconstricción provoca vasoconstricción tanto en arterias como en venas. ¿Por qué, dirás tú? Las arterias lo hacen, ¿por qué? Porque en primera instancia al simpático a quien le importa es él, o sea, el cerebro. Sacrifica a costa del cerebro corazón, riñón, músculo, piel, ¿no? ¿Y cómo va a hacer eso? Hace vasoconstricción, ¿dónde preferentemente? En los otros órganos diferentes al cerebro. O sea, en piel, en hígado, en riñón, en todos los otros órganos. ¿Por qué? Porque él aumenta la tonicidad, aumenta el volumen cardio, la resistencia vascular periférica, pero yo les dije en Morfo 4, bueno, los que han sido mis alumnos y los que ya deben acordarse, ¿qué pasa si yo vasoconstriño un tejido o un órgano? Ya, aumento la presión, pero ¿y qué secundariamente qué estoy logrando? Si yo vasoconstriño, ¿qué es igual? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no lleva la suficiente cantidad de Muy bien, doctora. Eso es lo que se acuerdan, en renal lo dijimos, ¿no? La vasoconstricción siempre va acompañada de reducción de flujo sanguíneo. Eso es. Entonces,
El sistema nervioso simpático hace vasoconstricción en los órganos, reduciendo el flujo sanguíneo de los mismos. Tú dirás, doctor, pero qué loco, ¿por qué hace eso? Porque se supone que esto de acá es momentáneo. Si se supone que en el interludio yo ya debo de hacer algo por mi paciente. Si se está desangrando, tengo que ponerle sangre. Si se está teniendo diarreas, tengo que reponerle líquido, ¿no? Muy bien, listo. ¿Y por qué vasoconstricción venosa, doctor? Otra vez, morfo 4. De la cantidad de sangre total del cuerpo, ¿cuál es el compartimento que tiene mayor cantidad de sangre? ¿Las arterias, las venas o los capilares? ¿Te acuerdas? Había una gráfica que yo les puse ahí que decía tanta cantidad las venas, tanta cantidad las arterias y así chiquititas los capilares. No, perdón, así los capilares, así las venas y así chiquititas las arterias. ¿Ah? Los capilares. ¿Ah? Capilares. Los Capilares. capilares, no, las venas. Las venas. Miren chicos, las venas tienen una gran cantidad de volumen, pero baja presión. Esa es la característica de la vena. La vena tiene un montón de sangre, pero tiene muy baja presión. ¿Ya? Entonces, ¿por qué dirás tú? Porque las venas, chicos, funcionan como reservorio de sangre. Cuando a ti te falta volumen, la vena es capaz de hacerse vasoconstricción. ¿Para qué? Para que el volumen de exceso que tengo en la vena se me vaya al corazón y tú lo puedas usar para bombear más sangre. ¿Ya? Es un reservorio. Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo vasoconstricción de las venas? De las venas más chiquititas regresan a las venas grandes, a las venas medianas y grandotas, vena cava superior e inferior y finalmente aurícula derecha. ¿Qué ha aumentado? El retorno venoso. ¿Dónde se va a ir esa aurícula derecha? Ventrículo izquierdo, pulmonares, aurícula izquierda y listo, llega al ventrículo izquierdo. Entonces, por eso hago vasoconstricción venosa, para aumentar el retorno venoso y el corazón tenga más sangre que bombear, porque le está faltando. ¿Ya? Todo eso que hace, aumenta la presión arterial. Miren chicos, si ustedes recuerdan todo esto que está acá, automáticamente todo lo que parece en shock, las consecuencias las van a entender así de fácil. Pero para eso primero tienen que recordar un morfo 4. Si no recuerdan el morfo 4, todo lo demás se lo van a aprender de manera. Y para finalizar, hay un estímulo más al centro de plenitud vascular, que es la caída de PO2. Cuando yo tengo pérdida de sangre o tengo pérdida en general de volumen, cae la cantidad de presión parcial de oxígeno. Y cuando tengo menor presión parcial de oxígeno, comienzo a entrar en vía anaerobia. Si yo entro en vía anaerobia, ¿qué produzco más? Lactato. Y el lactato, ahí es al revés, no es en caída, es en aumento. Acá, este de acá. ¿Ya? Es en aumento, lo corrigen. Entonces, esto de acá, el lactato aumenta y el lactato, a su vez, también estimula el centro de plenitud vascular. ¿Ya? ¿Entendido, verdad? ¿Sí? Muy bien. Y tú dirás, bueno, doctor, ya, ok, ya sé todo esto y bueno, que está en shock, lo regresamos otra vuelta, no importa que lo mantengamos mucho tiempo. ¡No! Porque ya dijimos en la primera clase los mecanismos de daño de la célula. Y uno de los mecanismos, ¿cuál era? La hipoperfusión. Esta diapo en realidad no estaba, pero yo le he vuelto a poner para que la recuerden. Miren, la hipoxia celular produce varias cosas. ¿Qué produce? Producción de radicales libres, por lo tanto, material de DNA dañado con oxidación de las membranas. ¿Qué más produce? Aumento de calcio intracelular. Y el calcio intracelular es la vía que activa a las caspasas y por lo tanto la apoptosis. ¿Qué más produce? Alteración de las pérdidas de ATP, porque como no tengo oxígeno, no soy capaz de entrar en la vía aerobia, mi cantidad de ATP disponible baja considerablemente y yo tengo en la célula un montón de cosas que funcionan con energía. Para empezar, la bomba más importante de todas tus células, ¿cuál es? La bomba sodio-potasio ATPase, que es la que mantiene la permeabilidad de la membrana de la célula adecuadamente. No conforme con ello, como yo no tengo suficiente ATP, me voy por la vía anaerobia. Pero la vía anaerobia, ¿qué produce? Ácido láctico. Y el ácido láctico disminuye el pH de la célula, lo que altera más todavía la membrana celular. Entonces, ahí están todas las consecuencias de tener hipoperfusión. Bueno, doctor, no importa, pues un ratito que tenga hipoperfundida la célula, luego le vuelvo a aumentar la permeabilidad y ya está, ya. Pero ahora imagínate que esto pase en todas las células de tu cuerpo, incluyendo a las neuronas. Eso es el estado de shock.
que todo esto esté pasando en todas las células de tu cuerpo, que es diferente a una hipoperfusión de un órgano. De repente se ocluyó la arteria coronaria y a una pequeña parte del miocardio pasa por esto. Pero es diferente a que eso pase en todas las células, incluyendo las neuronas. Muy bien, entonces el shock tiene 3 fases: la fase inicial no progresiva, la fase progresiva y la fase irreversible, ¿no? Que acá se los he puesto en orden. En la fase inicial o pre-shock es una fase donde habitualmente yo no tengo mucha sintomatología. ¿Por qué? Porque se activan, ¿qué cosa? Los mecanismos compensatorios, esto que acabamos de hablar. En la fase del pre-shock, la fase compensatoria se caracteriza porque los mecanismos compensatorios hacen que se mantenga todavía relativamente estable la perfusión del cerebro. Por eso la persona todavía está despierta. Pero ¿cómo la voy a encontrar yo? 1, taquicárdica. ¿Por qué la encuentro taquicárdica? ¿Por qué? Acuérdense, mecanismos compensatorios. ¿Quién está aumentando la frecuencia cardíaca? El simpático, por eso lo encuentro taquicárdico. Segundo, lo encuentro pálido. ¿Por qué está pálido? ¿Qué hace el simpático con las arterias periféricas? Hemos dicho vasoconstricción. Si yo vasoconstriño, perfundo menos. La perfusión me lleva menos hemoglobina. La hemoglobina se ve rojita. ¿Por qué se ven rojos tus dedos bonitos? Porque tienes buena vascularización. ¿Qué pasa cuando te vas al frío? Hace vasoconstricción. ¿Cómo se pone tu dedo? Blanco se pone, y luego ya cianótico y morado, ¿no? Pero bueno, primero se pone blanco. Por eso se da la palidez, porque él hace vasoconstricción periférica, ¿no? Y puede haber un poco de hiperlactacidemia. Y en el estado de shock, aquí ya las fuerzas compensatorias han sido sobrepasadas y ya entro en estado de hipoperfusión generalizada. Ya los mecanismos compensatorios no han sido suficientes y aquí los órganos empiezan a disfuncionar. Muy bien. Y la disfunción de órganos terminales es algo que se llama la falla multiorgánica. Es cuando yo ya tengo más de un órgano dañado por el shock, ¿no? Eso se llama. Muy bien. Listo. Vamos a la clasificación de los tipos de shock. Entonces, para empezar, tengo que recordar, entonces, las variables de la presión arterial. Ya hemos dicho, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, y gasto cardíaco es igual a 2 cosas. ¿Qué cosa? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Muy bien. Entonces yo tengo 3 causas de por qué puede haber shock. Para empezar, dijimos que el shock no necesariamente es hipotensión. Es muy frecuente que haya hipotensión. ¿Por qué? Porque muchas veces para que haya hipoperfusión la presión arterial tiene que caer. Sin embargo, hay estados donde yo no puedo todavía tener hipoperfusión. Puedo tener hipoperfusión de todo el cuerpo, pero todavía la presión mantenerse. Sobre todo, ¿cuándo? Cuando aún tengo los mecanismos compensatorios. El mejor ejemplo de ello es, por ejemplo, a veces el shock séptico, ¿no? El shock séptico a veces se caracteriza porque la persona todavía mantiene presión arterial, pero tú le tomas lactato en sangre y está en 4, cuando lo normal es menos de 2. ¿No? ¿Por qué? Porque ya sus órganos están hipoperfundidos. Muy bien. Listo. Entonces, aquí hay básicamente 4 tipos de shock. Los 3 primeros shocks, esos 3 primeros shocks son de acuerdo a qué variable de la fórmula de la presión arterial estoy comprometiendo. El más conocido de todos y el más frecuente es el shock hipovolémico. Pregunta, el shock hipovolémico, ¿en cuál de las variables de la presión arterial está influyendo? ¿Gasto cardíaco? ¿Resistencia vascular periférica? Volumen minuto. Entonces, muy bien. El shock hipovolémico, que es el shock más frecuente que tenemos que aprender a reconocer, es cuando a mí me falta volumen, tengo menor volumen minuto. El shock cardiogénico es cuando el problema es la bomba. Yo tengo buen volumen, tengo buenos vasos, pero el problema es que el que debe de bombear la sangre y que por lo tanto determina cuánto es tanto el volumen minuto como la frecuencia cardíaca está disminuido en función, ¿no? O sea, por eso se llama cardiogénico. El problema es la bomba o el corazón. Y el tercer tipo de shock es el shock distributivo. Aquí el problema no es el corazón y no es que te falte volumen, el problema son los vasos sanguíneos.
¿Qué cosa aumenta la presión arterial? ¿Aumentar o disminuir la resistencia vascular periférica? ¿Qué cosa aumenta la presión arterial? ¿Aumentar o disminuir la resistencia vascular periférica? Aumentar. Entonces, ¿qué pasará en el shock distributivo? ¿Cómo estará la resistencia vascular periférica? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. Aquí lo que yo tengo es una resistencia vascular periférica muy disminuida. Muy bien. Doctor, ¿y el shock obstructivo qué cosa es a propósito del seminario? El shock obstructivo es cuando yo tengo que la bomba está funcionando bien, pero no le llega la cantidad suficiente de sangre, ni puede bombear la cantidad suficiente de sangre por un problema obstructivo. Hay algo en sus vasos, ya sea arteriales, venosos o alrededor del corazón, que no le permiten ni recepcionar bien el retorno venoso, ni bombear adecuadamente la sangre. Eso se llama, por ejemplo, una trombosis, tromboembolismo pulmonar, ¿no? Por ejemplo, es la causa más frecuente. Entonces, eso es el shock obstructivo, ¿ya? ¿Hasta aquí alguien se ha perdido o todo claro? ¿Todo claro? Doctor, ¿por qué? ¿Hasta qué hora tenemos hoy, perdón? Hasta las 2. Hasta las 2. Ya, listo. ¿Qué me decían? ¿Por qué el distributivo disminuye la resistencia vascular periférica? Así es, hay disminución de resistencia. Ahorita lo vamos a ver, uno por uno. Muy bien, miren, miren este gráfico un poquito más acá, vamos a agregarlo un poquito más por acá para que vean y sean más entendibles. O sea que yo soy medio ciego, al ver alguien avísame si estoy presionando la lupa, no veo la lupa. ¿Esa es la lupa? Que acá no se ve nada, pues. Ya, listo, miren, hipovolémico. Miren, lo que está pintándose de colores es el volumen sanguíneo, ¿ok? Y las líneas negritas son las cavidades vasculares. ¿Qué pasa en el hipovolémico? Miren. ¿Qué cosa hay? ¿Cómo se debería de ver esto de acá? Todo lo que está dentro de las líneas negras. Se debería ver todo del mismo color, ¿cierto? Porque se supone que todo el vaso está lleno de volumen, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa en el hipovolémico? ¿Qué me falta? Volumen. Por eso todo el vaso no está lleno. ¿Ven? Todos los vasos no están llenos, le falta volumen. Vamos al cardiogénico. El cardiogénico es porque el que debe de bombear la sangre, o sea, el ventrículo izquierdo en específico, que es el que determina cuánto bombea el corazón, no, miren, no funciona bien. Ese es el cardiogénico. Vamos al distributivo. Miren el distributivo. Las líneas negras punteadas representan cómo está actualmente el vaso sanguíneo, hasta dónde llega. Miren, esta línea negra de acá es lo que normalmente debe de estar, y esta línea negra de acá es cómo está realmente el vaso en el shock distributivo. ¿Qué es lo que mostramos? Que hay vasodilatación. ¿Por qué la presión acá está baja? El volumen es el mismo. ¿Cuál es el problema? Si yo vasodilato, la cantidad de agua no es suficiente, no hay plenitud vascular. ¿Por qué? Porque más bien el vaso se siente vacío. No porque le falte volumen, sino porque yo he aumentado el diámetro del vaso. Eso es un shock distributivo. Ahora, ¿eso pasa dónde? En todo el cuerpo. Por eso es que el shock distributivo es una vasodilatación generalizada de todo el cuerpo, no local. Porque tú dirás, doctor, una vasodilatación por una roncha te va a provocar, ¿cómo se llama el shock distributivo? No, porque eso es local nomás. El shock distributivo es una vasodilatación generalizada en toda la vasculatura del cuerpo. Eso hace que por más que uno tenga volumen normal, no hay plenitud vascular. ¿Entienden? ¿Sí? Muy bien. Listo. Y el obstructivo, miren, la sangre no puede entrar, no puede salir, ¿no? Aquí el problema no es que la bomba no funcione bien, sino es que está obstruido. No puede salir ni puede entrar sangre. ¿Ya? Es el shock obstructivo. Muy bien. Vamos al más importante y al más frecuente, el shock hipovolémico. Doctor, ¿y cuánto de volumen tengo que perder yo para entrar en el shock hipovolémico? Bueno, el shock hipovolémico se presenta cuando yo pierdo entre el 15 al 20% a más de volumen sanguíneo circulante, es decir, del volumen en el interior de la sangre. ¿Ya?
El shock hipovolémico se da por dos causas, hemorrágico y no hemorrágico. ¿Qué? No entiendo. Hemorrágico significa que tú pierdes sangre entera, totalmente. Y no hemorrágico es cuando tú pierdes el agua del interior del espacio intravascular, pero no con sangre, solo agua. ¿Cuándo se puede dar eso, doctor? Qué raro. Bueno, el hemorrágico, la causa más frecuente, el trauma, pues, ¿no? Punzocortantes, accidentes, fracturas. Otra causa frecuente de sangrado hemorrágico, la hemorragia digestiva alta, ¿no? La persona que va al baño y pura sangre o deposiciones totalmente negras, que es la melena, ¿no? Otra causa, por ejemplo, intraoperatorio. Están operando y por ahí ¡pum!, presionan una arteria. Entonces, pierdes un montón de sangre porque la arteria tiene un montón de flujo. En cuestión de minutos se puede morir de toda la sangre que puede perder. ¿Cuál más? Pancreatitis hemorrágica, abscesos o tumores, hemorragias posparto, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. No hemorrágicos. ¿Cuál es la causa más frecuente de no hemorrágicos? La deshidratación. Pero sobre todo pérdidas ¿de dónde? Gastrointestinales. ¿Se acuerdan ustedes? Morfo 4 otra vez. ¿Cuánto de agua produce en secreciones el tubo digestivo? En un día. Les preguntaré a mis alumnos de Morfo 4. No, mentira. A ver, ¿cuánto? ¿Se acuerdan? A ver, un aproximado. A ver, lancen un número. ¿Cuántos litros? Ya sé, medio litro. ¿Da? ¿Medio litro? No. 2 litros, 3 litros. ¿Quién más da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 5. ¿Qué más? ¿Nada más o menos? Es menos, creo, ¿no? ¿Sí? 10 litros. 10 litros al día. ¿Cuánto de agua tienes tú en el plasma? 3.5 a 4 litros. Muy bien. Pregunta, si tú solo tienes 3.5 a 4 litros de volumen plasmático, ¿cómo es posible que produzcas 10 litros de secreción y no te desnuques en todo el día de tantos de secreción que produces? Porque Muy bien, doctor, lo reabsorbo. ¿Y cuáles son las dos principales partes del tubo digestivo que reabsorben? 1, a la cabeza. ¿Quién reabsorbe como 7 a 8 litros? El intestino delgado. ¿Y quién reabsorbe los 2 otros litros que me quedan? ¿Ah? El colon descendente sobre todo. Por eso es que yo solo defeco entre 300 a 200 mililitros nada más al día. De los 10 litros que produce. Mira. Entonces, ¿qué cosa crees que pasará si yo tengo un compromiso muy severo del tubo digestivo? No voy a reabsorber bien. Si no reabsorbo, no lo voy a recuperar. Si no recupero, lo voy a perder. Tengo menos volumen intravascular. Por eso las pérdidas gastrointestinales es una causa frecuente de shock hipovolémico. Sobre todo en aquellos donde los mecanismos compensatorios que hemos hablado ahorita temprano no están o inmaduros o ya no funcionan bien. O sea, ¿quiénes son? El bebito o el adulto mayor. El adulto mayor porque ya ese mecanismo está en senescencia y en el bebito porque está inmaduro todavía, ¿no? Por eso son las dos poblaciones más importantes. Uno tiene que siempre rehidratar. Antes que ponerte a recetar ampollas, que enterogermina, todas esas cositas, lo primero que decimos los médicos es agua. Eso tienes que hacer, ¿no? Muy bien. Las pérdidas renales, que son muy poco frecuentes, son enfermedades generalmente raras, ¿no? Y los terceros espacios, eso es importante, los terceros espacios. Cuando yo acumulo agua en el tercer espacio en exceso, también puedo tener un shock hipovolémico. Por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿eh? Miren la pancreatitis. La pancreatitis provoca una exudación de líquido hacia el retroperitoneo muy grande. Tanta cantidad que puede comprometer la cantidad de volumen plasmático. Por eso es que es una causa a veces de deshidratación. Bien, vamos a ver qué pasa en el shock hipovolémico. Miren, miren que estos gráficos se los he puesto ya. Espero que por favor no aparezcan en Script o en internet y que encima le cambien el nombre. Miren, yo con gusto les dejo mis diapos porque al final... ¿Ah? Sí, están colgadas en la semana 5. Pero espero pues por lo menos no terminar viéndole en YouTube. Y por último, siquiera pongan el nombre del doctor Oster, que hay días que encuentro mis diapos hasta con otros nombres y le cambian el color, nada.
Encima ya me han dicho que también las utilizan para las exposiciones. Ya, bueno. ¿Saben qué digo? Bueno, lo importante es que solo yo las sé explicar. ¡Ah, eso que botado! ¿Visto? No, mentira. Muy bien. No, pero siempre hay que tener este derecho de autor, por favor, chicos, de autor. Ya, muy bien. Ustedes saben que, por ejemplo, a mí, mi profesora de fisiología nunca nos dejaba las diapositivas. Mala gente era, nunca dejaba, no, anoten, decía, apunten, anoten. Eso me ha costado. ¿Por qué les voy a regalar mi trabajo? Así nos decía. Pero yo no soy partidario de eso. Muy bien. Pérdidas hemorrágicas. Entonces, miren, ustedes pueden tener una pérdida de volumen entre 15 al 20%. Pueden ser, hemos dicho, hemorrágica, sangre, o puede ser solo agua, no hemorrágicas. ¿Ok? Muy bien. ¿Eso qué es lo primero que desencadena? Los mecanismos compensatorios. Todos los que hemos dicho. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hablar de la clínica. De acuerdo a los mecanismos compensatorios, vamos a hablar de la clínica. Muy bien. ¿Qué hemos dicho? Que va al hipotálamo y le dice, toma agua. Por eso, ¿qué le da el shock hipovolémico? Sed. Le da un montón de sed. Si está despierto todavía, ¿no? Claro, le da sed. Muy bien. ¿Qué más? Se va ¿a dónde? Al sistema nervioso simpático. Y el simpático activa la corteza cerebral. Específicamente el área de la región prefrontal. Por eso la persona con hipovolémico está ansioso, agitado, tiembla, porque el simpático está hiperestimulado. ¿Qué más? ¿Qué hacía el simpático, hemos dicho? Aumenta la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Entonces, ¿qué le voy a encontrar? Taquicárdico, ¿no? Taquicárdico. Hace vasoconstricción periférica. Entonces, ¿cómo le voy a encontrar la piel? Manos frías, porque hace vasoconstricción. Pálido y frío, ¿no? Muy bien. Y a veces húmeda. Tú dirás, doctor, ¿por qué húmeda? Porque el simpático en las glándulas sudoríparas aumenta la secreción, ¿no? Aumenta la secreción. Muy bien. ¿Qué más? Hace vasoconstricción venosa, por lo tanto aumenta la reserva de sangre venosa que va hacia la bomba cardíaca. ¿Cuál es uno de los órganos que más sangre venosa tiene? El hígado. Por eso hace vasoconstricción de las suprahepáticas y esa sangre retorna a la vena cava inferior corazón y ya está, tiene más sangre disponible para bombear. Y finalmente, a ver, doctor, ¿nosotros podemos dejar de orinar así a todo por volumen? O sea, si yo no tengo volumen de agua, ¿puedo dejar de orinar todo el día? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es normal o no es normal? No, pero se puede disminuir el volumen. Muy bien. ¿Cuánto es la cantidad mínima de agua que yo necesito eliminar por día para eliminar solutos? ¿Por qué? Porque nosotros no somos como el ratón del desierto. ¿O alguien acá puede orinar piedras de sal? ¿Alguien puede orinar así, piedras de sal? Nadie, ¿no? Nadie acá es ratón del desierto. Ya, entonces, ¿cuánto mínimo de agua necesito botar yo a través de todo el día en orina? El volumen mínimo, Morfo 4. Ya, estoy viendo a mis alumnos Morfo 4. Okay. 2 litros, ¿no? Cacheta de ¡pah! No, mentira. 500 mililitros. Lo mínimo que una persona tiene que eliminar para que los solutos que consuma se eliminen por la orina es 500 mililitros. Si un riñón comienza a eliminar menos, eso ya no es normal. Eso significa que el riñón está comenzando a fallar por la hipoperfusión. Eso se llama oliguria. Cuando una persona tiene menos de 500 mililitros por día, es oliguria. ¿Ya? Entonces, normalmente, ¿cómo está una persona con shock hipovolémico? No orina, pues, o orina muy poquito. Y si ya no orina nada, es porque ya entró en falla. Está haciendo oliguria. Eso ya no es normal, ¿no? Muy bien. Entonces, estas son las características, miren, del shock hipovolémico. Muy bien. Pero ¿qué pasa en el shock? Fallan nuestros mecanismos compensatorios. ¿Qué pasó? Este pobre de acá fue al hospital y el primero que le encontró fue el interno. Y encima era su primer día del interno. No sabe nada. Entonces, como no sabe nada, no sabe reconocer un shock. Y no lo hidrató, no le puso la sangre, pese a que lo ve con un papel, según él, así es su color. Entonces, fallo de los mecanismos compensadores y hipotensión arterial. Se hipotensa y la consecuencia más importante es la hipoperfusión tisularia. ¿Está? Ese es el final de todos los shocks. ¿Cuál es? La hipoperfusión tisularia. ¿Está?
Muy bien, vamos ahora con el otro shock, el cardiogénico. Acá el problema es la bomba. Yo tengo volumen, mis vasos van a responder muy bien al simpático. El problema es la bomba. A ver, ¿te acuerdas cuáles eran los dos órganos que estaban en la compensación? ¿Cuál? El riñón y el corazón. Ok, entonces si yo quiero que los mecanismos compensatorios funcionen, ¿quién tiene que funcionar bien? El corazón. Por eso es que el shock cardiogénico muy frecuentemente acaba sí o sí en hipoperfusión. Porque uno de los órganos que tiene que compensar es el que no está funcionando. Muy bien. ¿Y qué es el shock cardiogénico? Bueno, aquí hay una falla de bomba, básicamente, que provoca luego una hipoperfusión tisular. Miren, acá están las causas. ¿Y por qué puede fallar una bomba, doctor? ¿Por qué falla el corazón? Bueno, el corazón puede fallar por tres cosas. Porque tengo menor contractibilidad, porque tengo un exceso de precarga, le está llegando demasiada sangre al corazón, él no puede con todo ese retorno venoso. O dos, tengo un aumento de la poscarga. O sea, por ejemplo, el corazón quiere bombear la sangre y resulta que se encuentra con un orificio de la aorta así. Y como encuentra un orificio de la aorta así, no puede bombear, tiene que empujar mucho más porque el ventrículo izquierdo tiene que contraerse más fuerte para que la sangre salga a través de ese orificio muy pequeñito. Entonces, todas las causas, miren, acá están las causas de shock cardiogénico. Pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente de shock cardiogénico? El infarto agudo del miocardio. Sobre todo cuando este es masivo, o sea, tengo más del 40% del ventrículo izquierdo comprometido. Y digo ventrículo izquierdo, porque ¿quién es el que es responsable del volumen minuto y del gasto cardíaco? El ventrículo izquierdo. ¿O el ventrículo derecho lo es? No, el ventrículo izquierdo. Por eso las patologías del ventrículo izquierdo o del corazón izquierdo son las que producen el shock cardiogénico. Pero patologías no leves, sino patologías graves. Por ejemplo, el infarto de más del 40%. Un infarto pequeño no te va a producir shock cardiogénico. Un infarto de apenas una subrama de la coronaria izquierda no te va a provocar. Pero un infarto, por ejemplo, de toda la coronaria derecha, tienes tan mala suerte que el trombo se quedó en todo el inicio de la rama de la coronaria izquierda. Uy, ahí sí todo el ventrículo está comprometido. Ahí sí entra el shock cardiogénico. ¿No? Infarto severo del ventrículo derecho, también lo puede producir, solo si es más del 70%. Exacerbación de la falla cardíaca, la miocarditis, la inflamación del miocardio, contusión del miocardio, inducida por drogas. Exceso de precarga. ¿Cuándo me da el exceso de precarga? Cuando yo tengo un exceso de agua que llega al corazón, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca. Y aumento de poscarga es cuando tengo, por ejemplo, sobre todo una insuficiencia valvular severa o una ruptura severa de válvula. Todo esto lo vamos a ver cómo, el por qué, lo vamos a ver cuando hagamos cardio. Así que ahorita no es tan importante que entiendan el por qué, no se preocupen. Bueno, conmigo, con el doctor, con quien sea. En fin, bien, entonces esto es lo que pasa en el shock cardiogénico, hay menor contractibilidad, hay aumento de poscarga o exceso de precarga, estas tres cosas pueden producir shock cardiogénico. Esto provoca una incapacidad de la bomba para bombear sangre, valga la redundancia. Eso provoca menor volumen sistólico. El volumen sistólico tiene menor gasto cardíaco y por lo tanto tengo una insuficiencia cardíaca izquierda. Por eso, por ende, el shock cardiogénico es básicamente producido por insuficiencia cardíaca izquierda, pero severa, no cualquier insuficiencia cardíaca. ¿Ya? ¿Qué actúan? Los mecanismos compensatorios. Pero como este de acá es uno de los responsables, fallan. ¿Y cómo fallan? ¿Qué hay? Hipoperfusión tisular. Ahí está. Entonces, shock cardiogénico. ¿Ya? Bien, vamos al siguiente. Al shock obstructivo. Aquí el problema es que el corazón no puede recibir ni bombear adecuadamente la sangre. Aquí básicamente hay dos tipos hay una obstrucción mecánica a través de la circulación central, es decir, en grandes vasos, sobre todo venas, ¿ya? Aquí hay básicamente lo más importante y lo que vamos a poder ver en gran medida es el aumento de la presión de las cavidades derechas. Pues aquí el más importante variable es el aumento de la presión de las cavidades derechas, sobre todo de todo el hemipericardio derecho. ¿Ya? Tú dirás, doctor, ¿pero por qué? Porque aquí el problema no es que el ventrículo izquierdo tiene mucha presión y no lo puede bombear. Aquí el problema es que no hay la suficiente cantidad de retorno venoso
Porque no hay la suficiente cantidad de sangre que llega al ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho, ¿no? Entonces miren, por ejemplo acá, vamos a ver, ¿cuáles son las causas? Tenemos dos, pulmonar y mecánica. ¿Cuál es la causa más frecuente del shock obstructivo? Que no es frecuente, gracias a Dios, pero la más frecuente de las causas, ¿cuál es? La causa del seminario del día de esta semana, que es el tromboembolismo pulmonar severo con compromiso hemodinámico, ¿no? ¿Por qué, doctor? Porque cuando hay un trombo a nivel de la arteria pulmonar que es muy significativo, ya el ventrículo derecho no puede bombear adecuadamente la sangre. Como no puede bombear adecuadamente la sangre, no llega bien a los pulmones. Si no llega bien a los pulmones, no retorna por las venas pulmonares. Menor volumen a la aurícula izquierda, menor volumen al ventrículo izquierdo. Pero además aquí hay algo bien característico a diferencia del shock cardiogénico, que es esa sangre que no se pudo bombear bien al lado izquierdo, se queda en el derecho. En el derecho no se va a quedar como un globo hinchándose. ¿A dónde va a regresar la sangre? ¿A dónde? A las venas. Entonces regresa a la vena cava superior y a la vena cava inferior. ¿Ya? A la vena cava inferior. ¿Ya? Y por lo tanto yo comienzo a ver algo que se llama insuficiencia cardíaca derecha. Por eso el shock obstructivo se caracteriza, uno, por disminución de retorno venoso, incremento de la presión del hemipericardio derecho, insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuáles son las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca derecha? Eso lo vamos a ver, repito otra vez, cuando hagamos cardio. Ahí vamos a ver, explicar más bonito de qué se trata la insuficiencia cardíaca derecha y la izquierda. ¿Ya? Pero eso es lo más importante. Esto llaman los mecanismos compensatorios, fallan, y como fallan, hipoperfusión tisular. Y las causas, miren, acá en un gráfico se puede ver mucho mejor. Esto es lo normal, este es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa? Que el ventrículo izquierdo maneja volúmenes y presiones más altas porque el ventrículo derecho tiene menor presión, tiene menor musculatura y menor resistencia. Vamos, miren, acá están las causas más frecuentes de shock obstructivo. Por ejemplo, el neumotórax a tensión. ¿Por qué el neumotórax a tensión provoca un shock obstructivo? Porque si yo tengo aire en el interior de las pleuras, ese aire comienza a presionar adentro en la cavidad torácica. Pregunta, ¿entre quiénes está la cavidad pericárdica? Entre los pulmones. Este es el mediastino medio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un exceso de presión por el neumotórax? Comienza a presionar. El primero que lo va a detectar, que se va a comprometer, es el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho no tiene la musculatura del izquierdo. Como no tiene la musculatura del izquierdo, no le puede ofrecer esa resistencia a la tensión y por lo tanto se comienza a quedar con agua, con sangre. Como no lo puede bombear adecuadamente el ventrículo derecho y del ventrículo derecho al pulmón, entonces comienza a regresar del ventrículo derecho, aurícula derecha, a, ¿qué cosa? A las venas cavas, a las venas cavas. Entonces habría un aumento del retorno venoso. ¿Cómo? Habría un aumento del retorno venoso. No, retorno venoso es acá, adentro de la cavidad derecha. No está viendo retorno, más bien regresa a las venas, ¿me entiendes? Retorno venoso es la cantidad de sangre que llega a la cavidad derecha. ¿Ya? ¿Me entiendes? Ya está. En primera instancia comienza a acumularse, pero luego regresa, porque no puede. El ventrículo derecho no tiene la fuerza del ventrículo izquierdo. Otro, el tromboembolismo pulmonar. Aquí el pulmón está bien. ¿El problema cuál es? Yo tengo un trombo en alguna parte de la arteria pulmonar. Como tengo un trombo en la arteria pulmonar, aumenta demasiado la presión de la arteria pulmonar. ¿Cuál es el problema de la arteria pulmonar? Que no maneja tan altas presiones, por lo tanto no tolera una presión muy alta. Y encima, ¿quién le bombea a la arteria pulmonar? Ventrículo derecho. El ventrículo derecho. ¿El ventrículo derecho puede soportar muchas presiones altas? ¿Tiene la musculatura del izquierdo? No. Como no puede, comienza a retornar del ventrículo derecho a aurícula derecha. De la aurícula derecha, cavas. Y por eso miren cómo está la sangre en las cavas. Eustache, ¿no? Y el otro es que yo tenga la compresión no por el pulmón, sino por el pericardio. Por eso otra causa muy frecuente es el tamponamiento pericárdico. ¿Qué cosa es el tamponamiento pericárdico? Que yo tenga la cavidad pericárdica llena de líquido o de sangre. Por ejemplo, un trauma vascular
del hemopericardio, que se llena rápido la sangre, el corazón va a ser shock obstructivo. ¿Por qué? Porque como la sangre comienza a llenar toda la cavidad pericárdica, el primero que no puede con eso es el ventrículo derecho y va a entrar en shock obstructivo. ¿Ya? ¿Entienden? ¿Sí? ¿Todos entendido? ¿Alguien por ahí que no entienda? Y distributivo, ya vamos a acabar con esto y entramos a un break para que no hagan DCB hemorrágico. El shock distributivo. Aquí, ¿cuál es el problema? Hay una vasodilatación excesiva. Acá la resistencia vascular periférica está por los suelos, abajo. ¿Cuál es la principal causa de shock distributivo a nivel del mundo? Por lejos y muy por lejos, porque además lo tienen que aprender a reconocer porque lo van a ver muy frecuentemente en el hospital. El shock séptico, de lejos, de lejos. Más raro van a ver los otros campos de shock distributivo. ¿Ya? Acá les he puesto los sépticos y no sépticos. Miren todas las bacterias que pueden producir shock séptico. Exacto, todas prácticamente. Muy bien. ¿Y por qué puede ser la pérdida de tono vascular, doctor? ¿Por qué se puede perder el tono vascular? Porque una arteria y una vena puede hacer demasiada vasodilatación. Bueno, puede ser por dos cosas. O uno, yo libero una sustancia que está produciendo demasiada vasodilatación. O dos, el vaso decide no responder a la tonicidad del simpático, ¿no? Entonces, esas dos cosas pueden producir disminución del tono vasosanguíneo, mecanismos compensatorios alterados, por lo tanto, hipoperfusión, ¿no? Y acá un ejemplo del shock séptico. ¿Qué es lo que pasa en el shock séptico? Las bacterias o los virus provocan y desencadenan una respuesta antigénica, ya sea de la inmunidad innata y adaptativa, que aumenta tanto la permeabilidad vascular como aumenta la vasodilatación. Lo que es más, miren ustedes, el shock séptico hace que los neutrófilos y la misma bacteria produzca citoquinas y quimioquinas que hacen que haga diaperesis. Y al hacer diaperesis no solamente aumenta el radio vascular, sino que se le escapa agua al intersticio. Entonces tengo un shock distributivo. Por eso habitualmente estos shocks no responden a ponerle ni hidratación ni cloruro. ¿Por qué? Porque tú le pones el agua y el agua se va por un vaso que está enorme, no puedes. ¿Qué tienes que hacer? Vasoconstricción. En ese tipo de shock está bien indicado que uno le ponga un vasoconstrictor, noradrenalina, epinefrina, le ponemos al paciente. Muy bien, y este es el cuadro que siempre preguntan. ¿Cómo está? ¡Qué horrible! Dice. ¿Qué cosas preguntan habitualmente en las diferencias entre los shocks? Es cómo está la presión venosa central. La presión venosa central depende de cuánto volumen hay en las venas centrales, vena cava superior y vena cava inferior. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está la presión venosa central en el paciente con shock hipovolémico? ¿Cómo estará? ¿Cómo estará el volumen adentro de las venas? Disminuido, pues disminuido, muy bien. ¿Cómo estará el volumen en el interior de el shock distributivo? Presión venosa central, ¿cómo estará? Disminuido, no porque falta volumen, sino porque hay un exceso de vasodilatación. Por eso el volumen adentro está bajo, por eso la presión venosa central baja más, está muy vasodilatada. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia con los otros dos? El obstructivo. ¿Por qué el obstructivo la presión venosa central está aumentada? ¿Por qué? ¿Te acuerdas el mecanismo? ¿Cuál era? Dijimos. El ventrículo izquierdo no puede con la sangre, lo pasa al aurícula izquierda, perdón, derecha, ¿no? Del ventrículo derecho no puede con la sangre, lo pasa a la aurícula derecha. ¿Y dónde termina? En las cavas. Por eso en el shock obstructivo la presión venosa central está aumentada. Está aumentada. En el shock cardiogénico, ¿qué pasa en el shock cardiogénico? Es algo parecido al shock obstructivo. Como la bomba no puede bombear bien, la sangre se va del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda termina en los capilares pulmonares, ¿no? Y a su vez en las venas. Ya esos en el grado más severos terminan en las venas, ¿no? Muy bien. Por eso es que también está en el shock cardiogénico.
Esto que está acá, que dice colapsable, es porque nosotros los médicos, sobre todo a veces los nefrólogos y los intensivistas, ¿no? Lo que hacemos es evaluar con la vena cava, la colapsamos presionando con el ecógrafo, y si colapsa menos de 2.5 significa que tiene muy poca cantidad de volumen interior. Si no colapsa nada, ¿no? Entonces ahí recién, ¿no? Es cuando podemos decir que está aumentada la presión menocentral. Pero eso no se aprende, lo importante es la presión menocentral, lo que hemos dicho, ¿ya? Muy bien, acá están las características en temperaturas. El hipovolémico, frío, ¿no? Frío, ¿por qué? Porque ahí predomina la vasoconstricción. Muy bien. Húmedo en el distributivo, ¿por qué? Porque el distributivo hace vasodilatación. Y como hace vasodilatación, más bien lo vas a ver rojo, ¿no? Aumentado en capilaridad, porque hay vasodilatación. Muy bien. Y lo demás, igualito. Temperatura fría, porque hay baja de gasto cardíaco en ambos. Muy bien. Listo. Seguimos. Y esto es algo que no estaba en la diapo, pero que es importante. ¿Por qué? ¿Qué produce el shock finalmente? El shock produce básicamente 4 cosas importantes que son causa de muerte. Que son, 1, disfunción multiorgánica, varios órganos fallan. 2, coagulación intravascular diseminada, el tema del seminario de la próxima semana. 3, insuficiencia renal aguda, termina en diálisis muy frecuentemente. Y algo que se llama el SARS o el síndrome del distrés respiratorio agudo del adulto. Eso lo vamos a ver en cada una de las clases, pero esas son las consecuencias o complicaciones de un shock. ¿Ya? Muy bien. Tienen 3 minutos para ir a comprar su agua, ir al baño y respirar.